Dicen que por la noche camina silenciosamente por las calles, entre sombras y árboles, observando todo con ojos rojos que parecen atravesar la oscuridad. Nadie sabe exactamente de dónde viene, pero todos sienten su presencia antes de verlo. El chupacabra no es solo una criatura, es una leyenda viva que ha aterrorizado a América Latina durante décadas. Los habitantes de pequeños pueblos relatan escuchar pasos extraños, gemidos agudos y ver sombras que desaparecen rápidamente, dejando solo el silencio y el miedo. Animales muertos con heridas precisas y sangre drenada se convierten en la prueba de que la criatura pasó por allí, invisible, pero imposible de ignorar. Algunos dicen que es un experimento genético secreto. Otros afirman que es una criatura desconocida, tal vez extraterrestre. Pero la verdad es que nadie ha logrado capturarla ni documentarla con claridad, manteniendo intacto el misterio y vivo el fascinante terror en cada relato. El miedo y la curiosidad van de la mano. Los niños escuchan historias antes de dormir. Los granjeros hacen guardias nocturnas y los investigadores aficionados recorren los bosques en busca de rastros, tratando de entender si el chupacabra es real o solo fruto de la imaginación colectiva. En esta historia, exploraremos cada detalle de la criatura que ha aterrorizado y fascinado generaciones. Desde los primeros relatos en Puerto Rico hasta los avistamientos más recientes en México y otros países de habla hispana, desvelaremos los misterios, teorías y leyendas que rodean al chupacabra. El chupacabra surgió en el imaginario latinoamericano a mediados de la década de 1990, causando pánico y fascinación simultáneamente. Su primera aparición registrada en Puerto Rico involucró la muerte misteriosa de cabras, con marcas de perforación precisas y sangre drenada, un patrón que se repetiría en relatos posteriores en toda América Latina. En México, los primeros casos comenzaron a aparecer poco después, en estados como Veracruz y Nuevo León. Los granjeros informaban ataques a animales domésticos, huellas extrañas y la inquietante sensación de ser observados por la noche. Cada testigo añadía detalles que fortalecían el aura sobrenatural de la criatura. La leyenda se expandió rápidamente, cruzando fronteras y llegando a países como Guatemala, Honduras y República Dominicana. A pesar de las variaciones regionales en la descripción, el patrón siempre era reconocible. Ataques nocturnos, heridas precisas y señales de una presencia invisible, manteniendo vivo el miedo y la curiosidad. Científicos y biólogos comenzaron a investigar, ofreciendo explicaciones racionales como perros salvajes deformados o mutaciones genéticas. Sin embargo, muchos ataques permanecían inexplicables, reforzando la idea de que el chupacabra podría ser algo más que un animal deformado, tal vez una especie desconocida o una criatura sobrenatural. Esta historia se adentra en cada capa de la leyenda: relatos históricos y contemporáneos, teorías científicas y conspirativas, avistamientos, impacto cultural e influencia mediática. A lo largo de los capítulos, descubriremos cómo el chupacabra se ha convertido en una presencia constante en el imaginario latinoamericano, atravesando generaciones y manteniendo su misterio vivo. Capítulo 1. Origen del chupacabra. El chupacabra es una de las criaturas más enigmáticas y fascinantes del folclore contemporáneo de América Latina. Su origen se remonta a mediados de la década de 1990 en Puerto Rico, cuando una serie de ataques inexplicables a cabras y otros animales domésticos comenzaron a despertar miedo y curiosidad en las comunidades rurales. Los granjeros encontraron a sus animales muertos con heridas extrañas, principalmente marcas de perforación precisas en el pecho y cuello, y con la sangre completamente drenada, un patrón que desafiaba toda explicación natural. Los testigos locales describieron a la criatura como un ser extraño, de aspecto reptiliano o escamoso, con espinas a lo largo de la espalda y ojos brillantes que destacaban en la oscuridad, lo que aumentaba la sensación de amenaza y misterio. La criatura, que más tarde sería conocida como chupacabra, rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático y cultural, trascendiendo Puerto Rico y llegando a toda América Latina, incluyendo México, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Los primeros informes fueron recogidos por medios locales y más tarde por periodistas internacionales, quienes intentaron encontrar evidencia física que corroborara los relatos. A pesar de numerosos intentos, nunca se logró capturar a la criatura de manera concluyente, lo que alimentó aún más su leyenda. La combinación de miedo,
fascinación y la falta de pruebas tangibles convirtió al chupacabra en un fenómeno social y cultural, capaz de unir la tradición oral, la criptozoología y la imaginación popular. En Puerto Rico, los granjeros comenzaron a organizar vigilias nocturnas, reforzando cercas y colocando luces alrededor de sus propiedades para proteger a sus animales. Los relatos de testigos coincidían en la descripción de un ser de pequeña estatura, ágil, con movimientos rápidos y silenciosos, capaz de atacar sin ser detectado. Algunos mencionaban que podía saltar grandes distancias y desplazarse entre arbustos y árboles con una facilidad sorprendente, desapareciendo antes de que cualquier intento de aproximación fuera posible. La combinación de sus características físicas, comportamiento nocturno y precisión en los ataques reforzó la idea de que se trataba de un depredador altamente inteligente o incluso de un ser sobrenatural. La difusión de la historia provocó que otras regiones empezaran a registrar fenómenos similares, especialmente en México, donde estados como Veracruz, Nuevo León y Chiapas reportaron ataques a animales domésticos con heridas similares. Los granjeros mexicanos comenzaron a relatar encuentros con sombras extrañas, sonidos inquietantes durante la noche y animales encontrados muertos con patrones inexplicables. A medida que los reportes se multiplicaban, la comunidad científica y los medios comenzaron a investigar, ofreciendo explicaciones que iban desde depredadores conocidos con deformaciones genéticas hasta perros salvajes afectados por enfermedades como la sarna. Sin embargo, muchas de las características observadas no coincidían con animales conocidos, lo que dejó un núcleo de misterio sin resolver. La criptozoología emergió como un campo de estudio para investigar fenómenos como el chupacabra, recopilando testimonios, huellas y supuestas pruebas físicas de la criatura. Investigadores aficionados y expertos comenzaron a comparar los avistamientos, analizando patrones de ataque, comportamiento nocturno y adaptabilidad a distintos entornos. Algunos sugirieron que la criatura podría ser una especie desconocida, capaz de adaptarse a distintos ecosistemas y evadir la captura humana, mientras que otros consideraban que se trataba de un fenómeno mediático amplificado por la percepción colectiva. A medida que los relatos se expandieron por América Latina, se incorporaron elementos culturales y simbólicos a la leyenda del chupacabra. En muchas comunidades, la criatura se convirtió en un símbolo del respeto a la naturaleza y de las fuerzas desconocidas que gobiernan la vida rural. Las historias transmitidas de generación en generación mezclaban hechos observables con interpretaciones sobrenaturales, consolidando el chupacabra como un mito vivo que trascendía la realidad tangible. La aparición de la criatura también coincidió con un aumento en la cobertura mediática internacional, con documentales, programas de televisión y reportajes que analizaban la leyenda, presentando entrevistas con testigos, imágenes difusas y recreaciones dramáticas. Esta exposición contribuyó a que la historia se consolidara como un fenómeno cultural de gran alcance, capaz de generar debate y fascinación en distintas generaciones. A medida que la leyenda se extendía, también surgieron relatos de ataques selectivos y patrones de comportamiento que sugerían inteligencia y estrategia. La criatura no parecía actuar al azar, sino que elegía a sus víctimas de manera precisa y desaparecía sin dejar rastro, reforzando la percepción de un ser excepcionalmente cauteloso y astuto. Con el tiempo, los relatos incluyeron descripciones más detalladas de su apariencia, como extremidades delgadas pero fuertes, colas largas y espinas dorsales prominentes, lo que amplió la imagen del chupacabra como un ser único, distinto a cualquier animal conocido. En los primeros años del fenómeno, los investigadores intentaron capturar al chupacabra utilizando trampas, cámaras y vigilancia nocturna, pero la criatura logró evadir todos los intentos, aumentando el misterio. Los testimonios de quienes afirmaban haberla visto en la distancia reforzaban la idea de que era capaz de percibir la presencia humana y desaparecer antes de ser detectada. La combinación de miedo, curiosidad y misterio convirtió al chupacabra en un fenómeno social que influyó en la cultura popular, desde relatos orales hasta programas de televisión y películas. La criatura se convirtió en un símbolo del desconocido, de lo inexplicable y de la fascinación humana por aquello que escapa a la comprensión. Su historia sigue viva no solo por los avistamientos reportados, sino también por la forma en que se ha integrado al imaginario colectivo, mezclando elementos de la ciencia, el folclore y la cultura moderna. Así,
El chupacabra dejó de ser únicamente una amenaza a los animales domésticos para convertirse en un mito contemporáneo que representa el misterio, el miedo y la curiosidad humana, consolidando su lugar en la tradición cultural de América Latina y asegurando que su leyenda continúe transmitiéndose de generación en generación. La influencia del chupacabra trascendió fronteras, adaptándose a distintos contextos culturales y geográficos, convirtiéndose en una criatura que refleja el miedo al desconocido y el poder del mito en la vida cotidiana. Cada relato, cada testimonio y cada imagen capturada, aunque difusa o incompleta, contribuye a la construcción de una historia que sigue despertando fascinación y terror, garantizando que la criatura siga viva en la imaginación colectiva y manteniendo su lugar como uno de los fenómenos sobrenaturales más emblemáticos de la región. Capítulo 2. Primeras apariciones y testimonios impactantes. Las primeras apariciones atribuidas al chupacabra marcaron profundamente a las comunidades rurales de Puerto Rico y luego se extendieron hacia México y otros países hispanohablantes, generando una sensación de alerta constante. A mediados de los años 90, cuando los ataques comenzaron a registrarse con mayor frecuencia, los testimonios de los habitantes revelaron un patrón inquieta NT. La criatura parecía estar observando, esperando el momento preciso para actuar, moviéndose en silencio entre la vegetación densa y los terrenos montañosos. Muchos testigos afirmaban que podían sentir una presencia inusual antes del ataque, como si el aire se volviera más pesado, como si algo estuviera acechando desde las sombras. En los pueblos de Puerto Rico, especialmente en zonas como Canóvanas, los relatos se repetían con detalles similares entre personas que no tenían relación alguna entre sí, lo que intrigó a investigadores y reforzó la idea de que la criatura era real y no una simple invención popular. Los granjeros explicaban que los animales se comportaban de forma extraña durante las noches previas a los ataques. Cabras que rehusaban dormir en sus corrales, perros que ladraban hacia áreas específicas del monte y gallinas que se agrupaban de forma defensiva, señales que indicaban la presencia de un depredador desconocido. Una de las declaraciones más impactantes provino de una mujer que aseguró haber visto a la criatura directamente mientras regresaba a su casa por un sendero poco iluminado. Según su relato, la figura se movía de manera fluida y silenciosa, con una postura agachada y ojos brillantes de color rojizo que parecían atravesar la oscuridad. Afirmó que la criatura la observó por algunos segundos antes de desaparecer entre los arbustos con una velocidad antinatural. Estos testimonios comenzaron a multiplicarse, no solo en Puerto Rico, sino también en regiones del norte de México, donde los ataques a ganado aumentaron de forma exponencial. En estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, los rancheros encontraban a sus cabras o gallinas muertas con heridas idénticas a las reportadas en Puerto Rico y sin una sola gota de sangre en el cuerpo del animal. La precisión de los ataques sorprendía incluso a los veterinarios que examinaban los cadáveres, quienes afirmaban que ningún depredador conocido en la región tenía la capacidad de drenar sangre sin dejar rastros de un ataque violento o señales de lucha. En zonas rurales de México, algunos testigos decían haber escuchado un sonido extraño antes de que los animales desaparecieran o fueran encontrados muertos. Describían ese sonido como un silbido agudo, mezclado con un gruñido suave que parecía provenir de diferentes direcciones al mismo tiempo. Otros relataban que habían visto sombras desplazándose con rapidez a través de los campos de maiceta o entre los árboles, moviéndose con una agilidad que no correspondía a ningún animal conocido. Los testimonios también indicaban que la criatura no atacaba a humanos, pero sí mantenía una distancia vigilante, como si estudiara el entorno antes de actuar. Uno de los casos más conocidos en México ocurrió en un pequeño pueblo de Veracruz, donde un grupo de niños afirmó haber visto a una criatura de ojos brillantes sobre el techo de una casa. Contaron que tenía espinas en la espalda y que emitía un sonido que los paralizó del miedo. Los adultos inicialmente pensaron que los niños estaban inventando historias, pero esa misma noche, varios animales domésticos fueron atacados con el mismo patrón de heridas, lo que hizo que el pueblo entero entrara en estado de alarma. En Guatemala, Honduras y El Salvador también se registraron testimonios similares. Los campesinos describían a la criatura como una sombra que se movía contra el viento, como si poseyera la capacidad de desplazarse de manera sobrenatural o de confundirse con la penumbra.
Algunos decían que el chupacabra tenía un olor fuerte y metálico, detectable incluso antes de verlo. En zonas montañosas de Guatemala, hubo relatos de agricultores que aseguraban haber sentido una presencia detrás de ellos sin escuchar ningún paso, lo que aumentaba la creencia de que la criatura poseía habilidades más allá de lo físico. La aparición del chupacabra también generó tensiones entre las comunidades rurales y las autoridades, que en muchos casos desestimaban los testimonios por considerarlos supersticiones o exageraciones. Sin embargo, la acumulación de casos, sumada a la repetición de patrones idénticos en diferentes regiones y épocas, llevó a algunos investigadores independientes a adentrarse en las zonas afectadas para recopilar evidencia. Entre los testimonios más intrigantes se encuentra el de un hombre de Chiapas que afirmó haber visto al chupacabra alimentándose. Según su relato, la criatura se agachaba sobre el cuerpo de una cabra, inmóvil y silenciosa, como si estuviera absorbiendo la sangre sin necesidad de desgarrar la carne. El hombre aseguró que la criatura levantó la cabeza lentamente, con ojos que parecían reflejar la luz aun cuando no había ninguna fuente cercana, y luego saltó hacia la oscuridad con una potencia que ningún animal terrestre en la región podría igualar. Los especialistas en fauna silvestre intentaron ofrecer explicaciones racionales. Algunos mencionaron la posibilidad de coyotes con enfermedades avanzadas de sarna, o que podría alterar su apariencia física al punto de parecer criaturas desconocidas. Otros señalaron que los ataques podrían estar relacionados con felinos salvajes o incluso depredadores introducidos accidentalmente. Sin embargo, estas explicaciones no correspondían a la precisión quirúrgica de los ataques ni a la ausencia total de sangre alrededor de los cuerpos. Además, los testigos insistían en que la criatura que habían visto no se parecía a un coyote, ni en comportamiento ni en apariencia. En el caso de Puerto Rico, algunos investigadores consideraron la posibilidad de que experimentos fallidos o animales exóticos escapados de laboratorios podrían haber dado origen a la criatura, una teoría que ganó fuerza debido a la proximidad de instalaciones científicas en ciertas regiones. Aunque nunca se encontró evidencia que confirmara esta teoría, la idea de un origen artificial aumentó la tensión y alimentó la imaginación popular. Con el tiempo, los testimonios comenzaron a incorporar elementos más complejos, como la capacidad del chupacabra a emitir sonidos hipnóticos o paralizantes, o la supuesta habilidad para trepar paredes o estructuras sin dificultad. Algunos describían a la criatura como capaz de cambiar de color o camuflarse con el entorno, o habilidad que permitiría justificar la dificultad para captarla en fotografías o vídeos. Aunque muchos de estos relatos podrían considerarse exageraciones, reflejan la profunda impresión que la criatura dejó en quienes afirmaban haberla visto. El miedo colectivo se expandió de manera natural. En los pueblos pequeños, las historias se transmitían rápido, y cada nuevo testimonio añadía un detalle más inquietante al mito. Las noches se volvieron más silenciosas, los caminos más vacíos y la sensación de ser observado más común. En algunos lugares, la gente colocaba amuletos o símbolos religiosos cerca de los corrales para proteger a sus animales. La aparición del chupacabra no solo dejó una huella física en forma de animales muertos, sino también una marca emocional en las comunidades que lo presenciaron. Los testimonios eran tan numerosos y variados que comenzaron a formar un cuerpo narrativo coherente, una colección de experiencias que consolidaba la presencia del ser en el imaginario colectivo. Cada testigo aportaba una pieza única, pero encajaba dentro del mismo patrón, lo que reforzaba la sensación de que el monstruo realmente existía y se movía libremente por los campos y montes de América Latina. Así, las primeras apariciones y testimonios del chupacabra no solo dieron origen a uno de los mitos modernos más conocidos del continente, sino que también evidenciaron cómo el miedo, la incertidumbre y la necesidad humana de explicar lo inexplicable contribuyen a la creación de leyendas que sobreviven a través del tiempo. El misterio permaneció sin resolver, y cada relato, cada huella y cada sombra observada fortalecían la creencia de que el chupacabra no era simplemente una historia, sino una presencia latente que formaba parte de la vida rural en diversos países de habla hispana. Capítulo 3. Testigos, avistamientos y encuentros cercanos. A lo largo de las últimas décadas, los avistamientos del chupacabras se han convertido en uno de los fenómenos más documentados dentro del folclore sobrenatural de América Latina.
Aunque la criatura continúa sin una confirmación científica, miles de testigos en países hispanohablantes aseguran haber visto algo que no se parece a ningún animal conocido. Aunque la criatura continúa sin una confirmación científica, miles de testigos en países hispanohablantes aseguran haber visto algo que no se parece a ningún animal conocido. En este capítulo profundizamos en esos testimonios que, lejos de desaparecer con el tiempo, siguen multiplicándose y manteniendo viva la leyenda. Los relatos más antiguos provienen de Puerto Rico, donde nacieron los primeros informes modernos en la década de 1990. Campesinos afirmaron que, antes de encontrar sus animales muertos, escuchaban sonidos agudos provenientes del bosque, como una mezcla entre un silbido electrónico y el chillido de un ave nocturna. Para ellos era una advertencia. Algunos de estos testigos aseguraron haber visto una figura pequeña, del tamaño de un niño, con ojos grandes y brillantes que parecían reflejar cualquier rayo de luz. Cuando intentaban acercarse, el ser huía con movimientos tan rápidos que casi parecía desvanecerse entre la vegetación. Estas primeras descripciones fueron fundamentales para alimentar la idea de que el chupacabras no era un depredador común, sino algo mucho más enigmático. En México, donde la leyenda encontró terreno fértil, los avistamientos empezaron a tomar nuevas dimensiones. En los estados de Veracruz, Tamaulipas y Chiapas se registraron numerosos testimonios de ganaderos que, tras perder repetidamente cabras, gallinas y borregos, decidieron montar guardias nocturnas. Varios de ellos coincidieron en que, antes del ataque, los animales domésticos actuaban de manera extraña. Los perros a veces ladraban de forma frenética, pero en otras ocasiones guardaban un silencio total, como si percibieran una presencia que les paralizaba de miedo. Esta reacción se repite en tantos testimonios que muchos investigadores creen que los animales podrían ser los primeros en detectar la presencia del chupacabras. Uno de los relatos más citados en la prensa mexicana ocurrió en 1997, cuando una familia de Veracruz huyó de su propia casa en plena madrugada tras ver una criatura merodeando su corral. Según su testimonio, era un ser delgado, de piel grisácea y ojos rojos luminosos. Caminaba agachado, apoyándose en sus patas traseras, pero se impulsaba de vez en cuando con las delanteras, como si alternara entre una postura bípeda y cuadrúpeda. La madre de familia afirmó que, cuando su esposo apuntó una lámpara hacia la criatura, ésta emitió un chillido que les estremeció por completo, y después saltó la cerca con una agilidad sobrehumana. A la mañana siguiente, 3 cabras aparecieron muertas con 2 perforaciones en el cuello. Aunque las autoridades sospecharon de perros ferales, los testigos insistieron que lo que vieron no era un perro, ni un coyote, ni un animal conocido. No muy lejos de allí, en Chiapas, un grupo de jóvenes que regresaba de una fiesta tuvo uno de los encuentros más narrados por los investigadores. Los muchachos contaron que escucharon pasos rápidos a un costado de la carretera. Pensaron que se trataba de un animal salvaje, pero al iluminar el monte con su célula, vieron una criatura de ojos amarillos intensos y espinas que recorrían su espalda. Dicen que se detuvo a observarlos durante varios segundos, inmóvil como evaluándolos. Luego, con un movimiento brusco, se lanzó hacia un árbol y trepó por su tronco, o con una facilidad inquietante, desapareciendo en la parte alta del follaje. Afirmaron que jamás habían visto algo tan rápido ni tan silencioso. Los jóvenes, aterrorizados, corrieron hasta llegar al pueblo más cercano. Puerto Rico también aportó testimonios decisivos para construir la imagen del chupacabras. Uno de los casos más famosos es el de Madeline Tolentino, quien en 1995 describió con una precisión sorprendente a la criatura. Un ser bípedo, de alrededor de 1,20 m de altura, piel verdosa, ojos grandes y negros, y una serie de espinas dorsales que se movían como si estuvieran vivas. Tolentino aseguró que el ser caminaba como si estuviera espiando su entorno, inclinando la cabeza ligeramente hacia los lados, como una criatura extremadamente inteligente. Su testimonio, uno de los más difundidos por la prensa, influyó en la percepción colectiva de la criatura. A lo largo de los años, investigadores aficionados y expertos en criptozoología han registrado testimonios provenientes de Guatemala y Honduras que también contribuyen a la leyenda. En áreas rurales de estos países, los testigos aseguran haber encontrado huellas extrañas en el suelo, marcadas por 3 dedos largos y garras curvas que se hundían profundamente en la tierra. Algunas huellas parecían corresponder a un animal bípedo,
mientras que otras mostraban un patrón más cercano a un cuadrúpedo, algo que desconcertó incluso a los rastreadores más experimentados. En algunos casos, las huellas aparecían repentinamente en zonas donde las familias habían reportado ataques la noche anterior. Uno de los encuentros más aterradores registrados en Honduras describe a una criatura que fue vista agazapada sobre el cuerpo de una cabra recién muerta. El campesino que la descubrió afirmó que al alumbrarla con su linterna, la criatura levantó la cabeza lentamente, mostrando ojos rojizos que brillaban con gran intensidad. Después, emitió un sonido que él describió como una mezcla entre un gruñido y un grito metálico, y luego escapó saltando entre los árboles a una velocidad imposible para cualquier animal doméstico. El hombre quedó tan traumatizado que se negó a volver a criar cabras. En Chile y Argentina también surgieron testimonios en los años 2000. En la región chilena de Coquimbo, varios agricultores encontraron no solo animales muertos con perforaciones idénticas, sino también árboles con marcas verticales, como si algo con garras extremadamente afiladas hubiera trepado por ellos. En uno de los casos, una familia afirmó haber visto una figura delgada y erguida moviéndose entre los viñedos al atardecer, con movimientos espasmódicos y una columna vertebral tan marcada que podía distinguirse desde la distancia. Se movía de forma rápida y errática, pero sin perder equilibrio ni precisión. En muchos testimonios, un elemento común se repite: la sensación de que la criatura es capaz de sentir cuando está siendo observada. Diversos testigos aseguran que, en el momento en que intentan acercarse o encender una luz, el ser emite un chillido breve y desaparece con una rapidez desconcertante. Algunos incluso afirman que parece anticiparse a sus movimientos, como si pudiera detectar la intención humana antes de que ocurra. Este aspecto ha hecho que muchos investigadores especulen sobre si el chupacabras poseería capacidades sensoriales superiores, más desarrolladas que las de un depredador convencional. También abundan los testimonios auditivos. En zonas rurales de México, Guatemala y Colombia, se reportan sonidos nocturnos muy peculiares, zumbidos breves, pitidos agudos o vibraciones que parecen desplazarse rápidamente de un punto a otro. Algunos granjeros insisten en que esos sonidos siempre preceden a un ataque. Otros describen haber oído pasos ligeros en los techos de sus casas, como si algo pequeño pero pesado caminara por encima. Hay personas que aseguran haber sentido una presencia detrás de ellas sin ver nada, solo para, al día siguiente, encontrar animales muertos en su propiedad. Con el paso de los años, las descripciones del chupacabras han variado, pero todas mantienen la esencia de un ser extraño, híbrido, ágil e inteligente. Algunos lo describen como reptiliano, otros como un canino mutado, y unos pocos mencionan características casi extraterrestres. Sin embargo, lo que permanece constante es el patrón de ataques: 2 perforaciones limpias, ausencia casi total de sangre y una precisión quirúrgica que desconcierta incluso a veterinarios. Pese a todos estos testimonios, los escépticos argumentan que muchos avistamientos pueden ser errores de percepción, animales enfermos, coyotes con sarna o incluso fraudes. No obstante, los defensores de la existencia del chupacabras aseguran que la cantidad, consistencia y diversidad de los relatos en toda América Latina superan cualquier explicación simple. Cada testigo aporta un nuevo detalle que enriquece la narrativa global, ya sea una sombra entre los árboles, un chillido agudo, huellas inexplicables o una figura con ojos brillantes observando desde la oscuridad. Lo cierto es que miles de personas están convencidas de haber presenciado algo extraordinario. El debate continúa, pero los testimonios no dejan de aparecer. Mientras haya quienes aseguren haber visto al chupacabras con sus propios ojos, la criatura seguirá viva en la memoria colectiva, evolucionando, adaptándose y desafiando toda lógica conocida. Si quieres los capítulos 4, 5 y 6, comenta aquí y suscríbete al canal. La historia continúa.